Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que es un repaso a la introducción a bases de datos con MySQL, ¿verdad? Entonces, como estuvimos viendo en la clase, lo que vamos a utilizar pues para poder realizar estas bases de datos es que nosotros vamos a utilizar lo que es MySQL. MySQL lo vamos a utilizar con el servidor SAMP. Entonces, cada vez que vayamos a hacer, digamos, a hacer lo que es una base de datos utilizando MySQL, tenemos que siempre correr lo que es el servicio de MySQL. Entonces, siempre que iniciemos, siempre vamos a darle Start al servicio de MySQL. Acá, digamos, si nosotros trabajamos con Apache, con PHPMyAdmin, podemos inicializar lo que es el servidor de Apache también. Y si lo vamos a hacer con el programa que yo les decía en clases, que es HeidiSQL, pues lo podemos hacer con Heidi, ¿vea? Ahí pues no hay ningún problema. Entonces, si lo hacemos con Heidi, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a coger el programa, vamos a eliminar todo lo que tengamos acá y aquí vamos a crear lo que es una nueva, una nueva conexión a la base de datos. Entonces acá ponemos, ¿verdad? Ejemplo. Y acá en donde está esta información vamos a solamente darle a abrir, no vamos a cambiar ni a seleccionar nada nuevo. Entonces acá pues tenemos lo que son las queries de otras bases de datos, pero pues en este caso como vamos a hacer una nueva, yo pues voy a hacer lo que es abrir una nueva consulta. Entonces pues voy a buscar el query que teníamos en la clase y luego pues voy a retomar el video. El query de la clase que vimos en la clase del día de hoy con los del grupo 1B y grupo 2B, bueno, con las secciones B en general, pues fue este de acá, ¿verdad? Este ya se encuentra en el aula y lo podemos encontrar ya sea el archivo de el clase 1 o el archivo 2B, ¿verdad? Cualquiera de los dos podemos utilizar para este ejemplo. En este caso, ¿verdad? Podemos utilizar el de la clase 1 porque va a ser el que van a tener ambos grupos en común. Entonces acá también está lo que ya es la guía para que nosotros la vayamos siguiendo. Entonces, ¿verdad? Este ejemplo va basándose en lo que vemos en las primeras partes de esta guía. Entonces pegamos acá lo que es nuestro código y vamos a iniciar, ¿verdad? Teníamos que como primer paso lo que íbamos a seguir es la creación de nuestra base de datos, ¿verdad? Entonces acá seleccionamos la base de datos y le vamos a dar en ejecutar selección. Bueno, en este caso me dice que ya la tengo creada, entonces vamos a escribir la siguiente sentencia. Vamos a eliminarla. Bueno, quiero ver qué tiene. Entonces sí, pues vamos a eliminar lo que es la base de datos para pues poderla crear desde cero. Entonces hacemos el primer paso, ¿verdad? Que es crear la base de datos. La creamos y luego para seleccionar esa base de datos que acabamos de crear vamos a utilizar la sentencia use. Seleccionamos, ¿verdad? Y ya cuando usemos use tienda, pues ya le vamos a hacer saber a SQL que estamos trabajando con esta base de datos que acabamos de crear, ¿verdad? Entonces luego viene pues la sentencia para poder crear las tablas, que es la sentencia create table y el nombre de la tabla, ¿verdad? Este puede ser cualquier nombre. Yo les mencionaba pues que para maneras pues para que ustedes se vayan acostumbrando, el nombre de las tablas siempre es en plural y los nombres de los campos siempre son en singular. Así acá pues está productos, pero acá no dice nombres productos, sino que solamente dice nombre producto. También, ¿verdad? La escritura de este nombre del campo va a ser siempre ya sea separado por un guión bajo o unido y con la primera letra mayúscula. Pero nunca vamos a dejar espacios o a utilizar lo que es el guión porque nos va a dar error. Entonces podemos utilizar cualquiera de estas dos
de estas dos formas de escritura, ¿verdad? Ya sea con guión bajo o con la primera letra mayúscula. Entonces acá tenemos el nombre del producto, luego tenemos el tipo de dato y luego le ponemos un not null para que este valor pues no pueda ser vacío, no pueda ser nulo, no pueda quedar pues sin ninguna información. Entonces, ¿verdad? Tenemos los tres tipos de datos más comunes que veíamos, solo nos hace falta el de fecha, pero pues son el varchar, el int, el float y nuevamente el varchar, ¿verdad? Entonces acá tenemos dos tablas y yo puedo ya sea seleccionar ambas tablas y ejecutar este query para que los cree o ejecutarlas por separado, ¿verdad? En este caso voy a separar uno solo, voy a ejecutar uno solo, perdón, y aquí ya vamos a tener creadas lo que son nuestras dos tablas. Con el comando show table nosotros íbamos a poder ver qué tablas estaban creadas y luego pues van a existir el comando drop, verdad, que el comando drop nos va a servir a nosotros para poder eliminar una tabla. En este caso podemos eliminar la tabla empleados. Bueno, acá si utilizamos el siguiente comando, lo que va a hacer es que acá va a comprobar primero si la tabla existe antes de eliminarla. En este caso, como si existe, no nos va a mostrar ningún mensaje. Pero si yo lo vuelvo a ejecutar, me va a mostrar un mensaje de advertencia, pues porque la tabla ya no existe, ¿verdad? En cambio, si yo selecciono drop table sin el if exist, lo que va a pasar es que me va a tirar un error, ¿verdad? Entonces es mejor que nos tire una advertencia a que nos tire un error. Por eso es que podemos utilizar la siguiente sentencia antes de eliminar una tabla, ¿verdad? Luego pues vamos a proceder a crearla nuevamente porque la vamos a utilizar en el ejemplo. Y luego teníamos pues los comandos de alter table para pues ya sea eliminar una columna, cambiar una columna, modificar una columna, agregar una columna y para renombrar la tabla. Tenemos primero el de eliminar una columna, ¿verdad? Que podemos ya sea eliminar una o eliminar dos columnas. Si yo solamente quiero eliminar una columna, pues seleccionaría solamente este código y lo ejecutaría. Entonces si yo acá ejecuto la selección y utilizo pues el comando describe empleados, pues se van a dar cuenta que ya no me va a mostrar el siguiente campo, ¿verdad? Que era el cargo del empleado, que está acá. Entonces luego nosotros con el art del table empleados y change podemos cambiar pues lo que es el renombrar y cambiar el tipo de dato, ¿verdad? En este caso imaginémonos, ¿verdad?, que queremos cambiar el tiempo de servicio y le vamos a poner por fecha de servicio y ya no va a ser un int, sino que ahora va a pasar a ser un date. Entonces acá seleccionamos nuestra query, nuestro código y lo ejecutamos. Ya habiéndolo ejecutado, si yo vuelvo a utilizar el describe empleados, vamos a poder visualizar pues que ya no está lo que es el tiempo de servicio, sino que ahora ya se volvió un fecha de servicio y ahora es date y ya no es pues de un tipo de dato int. Luego tenemos el modify, que modify nos dice que nos sirve para cambiar el tipo de dato en una columna sin necesidad de renombrarla. Entonces, ¿verdad?, en este caso, como ya no tenemos el cargo empleado, vamos a utilizar la fecha de servicio nuevamente. Y ahora en vez de que sea solamente date, va a ser un datetime. Y va a ser not null. Entonces yo acá vengo, lo ejecuto. Vuelvo a utilizar describe empleados. Y vamos a poder ver que ya no es date, sino que ahora es datetime. Y ahora pues no puede ser nulo. Nosotros también podemos hacer lo que es agregar nuevas columnas, nuevos campos con el alter table empleados y con la sentencia add, y luego pues añadimos la columna que deseamos agregar, ¿verdad? Yo vuelvo acá a ejecutar este código de aquí y pues ya podemos ver lo que es el salario empleado. Pero digamos que nosotros no queremos agregarlo al final de la tabla, lo queremos agregar al inicio o en medio, ¿verdad? Utilizamos siempre
el alter table empleados y utilizamos siempre la sentencia add, a diferencia que vamos a utilizar ya sea la palabra after o first, si queremos que vaya a después o primero que una tabla, digamos, columna de referencia. En este caso lo queremos después del nombre del empleado. Entonces voy a poner yo acá lo que es nombre empleado y vamos a agregar ¿verdad? El prueba empleo. Entonces voy a ejecutar y voy a nuevamente a ejecutar este código, ¿verdad? Y podemos ver que prueba empleado ya se ha puesto luego del nombre del empleado y no al final de la columna, ¿verdad? Y pues estas eran las sentencias alter que estábamos viendo el día de hoy en la clase para poder alterar lo que es los campos de una tabla, ¿verdad? Luego pues podíamos renombrar la tabla, ¿verdad? Entonces utilizábamos el comando alter table empleados y en la sentencia rename, ¿verdad? Entonces acá le vamos a cambiar el nombre a la tabla y ahora ya no va a ser empleados. Entonces si yo acá utilizo el describe empleados, no me va a dejar hacerlo, porque me va a decir que esta tabla empleados ya no existe, ¿verdad? Porque ya no se llama así, sino que ahora, perdón, se llama empleados recall. Si yo lo ejecuto acá sí ya me va a mostrar datos nuevamente, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ahora pues a manera de ejemplo lo que voy a eliminarla para seguir trabajando lo siguiente. Uy, perdón, ya no se llama así, ¿verdad? Y la vamos a crear de nuevo. Entonces ahora vamos a hacer lo que es la inserción de los datos. Y acá lo que tenemos que ver, ¿verdad? Es los campos que tenemos en la tabla, que son nombre empleado, edad de empleado, cargo empleado y tiempo de servicio. Entonces nos venimos acá y utilizamos, ¿verdad? La sentencia insert into, el nombre de la tabla y los valores, que en este caso, ¿verdad? Wilfredo, mi edad, mi cargo y mi tiempo de servicio. Si yo vengo aquí y ejecuto esta consulta, pues ya me va a haber guardado lo que son estos datos, ¿verdad? Si yo vengo acá y selecciono todo lo que está en esta tabla, pues acá me va a mostrar lo que son los datos, ¿verdad? Mi nombre, la edad, el cargo y el tiempo. Pero pues esto lo podemos hacer de dos formas, ya sea utilizando el insert into la tabla y especificando a qué campos queremos nosotros insertar los datos, ¿verdad? Que en este caso son el nombre del empleado, la edad del empleado, cargo del empleado y tiempo de servicio, que son los mismos que ya teníamos, ¿verdad? Pero la diferencia es que esto de acá nos va a servir cuando nosotros solamente queramos ingresar datos en ciertos campos, cuando pues pueda ser que se dé el caso de que tengamos un código que sea autoincrementable y no va a ser necesario que nosotros ingresemos ese dato, ¿verdad? Sino que ese dato se va a autogenerar. Entonces nosotros vamos a obviar ese campo y vamos a empezar desde otro campo. En este caso, si yo vuelvo acá a seleccionar lo que es la información de esta tabla, ya me va a mostrar los dos que acabo de ingresar, ¿verdad? Tanto mi nombre Wilfredo como el nombre del profe Ricardo. Luego pues también tenemos la sentencia select, que la sentencia select nos va a servir a nosotros para poder seleccionar datos de una tabla, ¿verdad? Así como estamos haciendo aquí, el asterisco en SQL significa todos o todo, ¿verdad? Seleccionar todo de la tabla empleados. O si nosotros solamente quisiéramos seleccionar un campo o un atributo, ¿verdad? Podemos seleccionar cualquiera de estos, ya sea el nombre del producto, el nombre del empleado, la edad, el cargo o el tiempo de servicio. Entonces acá seleccionamos, ¿verdad? El select, el campo que queremos seleccionar, especificamos la sentencia de dónde, from, y el de la tabla de la cual queremos estos datos, ¿verdad? Que en este caso queremos el nombre del empleado de la tabla de empleados. Y acá solamente me va a devolver lo que son los nombres, ¿verdad? No me va a devolver todos los campos, sino que solamente los nombres, a diferencia de acá, ¿vea? Entonces esto era lo que estábamos viendo el día de ahora. Pero pues además de estas sentencias, también vamos a tener la sentencia
delete, la sentencia update, que nos van a servir, ¿verdad?, para eliminar datos de una tabla, y la otra pues para actualizar datos de una tabla. Entonces, acá a manera de ejemplo rápido, ¿verdad?, porque esto lo vamos a ver en la otra sesión, vamos a eliminar todo lo que está dentro de la tabla empleados. Entonces delete from empleados. Acá me va a tirar a mí una advertencia porque estoy ejecutando una sentencia delete sin un where. Entonces lo que va a pasar acá es que esto también lo vamos a ver más a detenimiento la siguiente semana, pero acá lo que podemos hacer es especificar solamente cuando queramos que se eliminan solamente ciertos datos, que en este caso, si vemos acá, va a estar, ya se eliminó todo, pero si digamos yo vuelvo a crear, lo selecciono otra vez, me vuelven a aparecer. Pero si digamos yo ahora solamente quiero eliminar, solo voy a eliminar los datos en donde el nombre del profesor sea igual a Ricardo. Entonces yo utilizo la cláusula where y la condición, ¿verdad?, que en este caso sería nombre empleado sea igual a Ricardo. Entonces solamente en los campos que sean iguales me lo va a eliminar. Si digamos yo vuelvo a agregar acá otro dato con mi nombre y selecciono, me van a aparecer dos con mi nombre, ¿verdad? Pero yo solamente voy a eliminar el que tiene el nombre de Ricardo. Entonces para eso me sirve la cláusula where y acá está la condición, ¿verdad?, donde el nombre del empleado sea igual a Ricardo. Entonces si yo lo ejecuto, me va a eliminar pues lo que son solamente todos los datos que correspondían a ese empleado, ¿verdad?, que era Ricardo. Entonces así es como se utiliza la sentencia delete, y el update pues nos va a servir para que nosotros podamos actualizar un campo, un campo en la información de un campo en la base de datos. Entonces, ¿verdad?, acá vamos a tener la sentencia update y siempre, ¿verdad?, update, luego el nombre de la tabla de donde queremos actualizar, luego vamos a tener lo que es la palabra set, que esto me va a decir, ¿verdad?, actualizar la tabla de empleados y cambiar, o sea, con set, ¿verdad?, cambiar el siguiente campo, ¿verdad?, que en este caso sería nombre empleado, y que lo actualices por este de acá, ¿verdad? Digamos acá ponemos otra vez Ricardo, y si yo hago un select from, si yo ejecuto esto, ¿verdad?, me van a aparecer solamente pues los nombres de Wilfredo, y si yo actualizo esto de acá, me va a decir, ¿verdad?, siempre me va a tirar una advertencia porque lo estoy ejecutando sin una cláusula where, pero pues acá me va a actualizar ambos registros, o sea, ambos van a decir ahora nuevamente Ricardo. Si yo vuelvo a hacer acá el select all from, me van a aparecer los dos con el nombre de Ricardo, ¿verdad? En este caso no puedo seleccionar solamente uno, o sea, sí podría, ¿verdad?, agregando siempre el where y la condición, pero en este caso todos los campos tienen los mismos valores, entonces no puedo como que agregar seleccionar un campo que sea único y que me identifique cada uno de los registros, ¿verdad? Y es para eso es que nos va sirviendo lo que son pues ya sean los códigos o las llaves primarias, ¿verdad? Y las llaves primarias sí las vamos a ver más adelante para que las podamos entender. Por el momento pues espero que todo esto de acá pues les haya quedado un poco más claro con este video. Cualquier cosa pues ya saben que me pueden escribir ya sea por Teams o por el correo electrónico. Así que espero que lo hayan entendido y cualquier cosa pues estoy a la orden.